Y vamos a iniciar con la enseñanza que Dios puso en nuestro corazón para compartir el día de hoy, ¿sí? Bien. Enfocándonos en el tema principal de este seminario de maestros y padres de familia, que es el orden de Dios, y buscando definiciones de lo que es el orden. En el diccionario de la Real Academia Española, orden es la colocación o disposición apropiada de las cosas en el lugar que le corresponde, serie o sucesión de las cosas. Y escuche bien esta otra definición que le voy a dar. Orden es la disposición apropiada de las cosas de acuerdo a un plan. ¿Se acuerda que hablamos de un plan en la enseñanza que nuestra pastora Vicky nos dio? Y dice también de acuerdo a un plan y se contrapone a la casualidad o al caos. Vamos a volverlo a decir. Orden es la disposición apropiada de las cosas de acuerdo a un plan y se contrapone a la casualidad o al caos. Déjeme decirle que Dios siempre tiene un plan y caos es lo opuesto a lo que Dios es. El tema central de este seminario está en Génesis 1, donde establece el orden en que fueron creadas todas las cosas, así como el hombre y la mujer. Y fíjese que dentro de este tema tan conocido, y quiero decir también muy mal entendido, porque es muy difícil establecer el para qué está el hombre aquí, es decir, el propósito del hombre, si no se tiene bien definido su origen. ¿Me está siguiendo? Es decir, generalmente se habla de cuál es el propósito del hombre. ¿Qué propósito tiene el estar aquí en la tierra? Y se puede debatir mucho y hablar mucho del propósito del hombre aquí en la tierra. Y a partir de eso, pueden haber muchas vertientes. Pero creo que la pregunta más trascendente incluso de cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra es ¿cuál es el origen del hombre? Porque de ahí se van a desprender todos los valores que van a determinar su existencia. Y ahí, mis hermanos, conoceremos nuestra identidad. El tema de esta enseñanza se lo daré más adelante. Un principio bíblico muy importante que quiero mencionar es el origen determina destino. Diga conmigo, el origen determina destino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pablo escribe que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. El hombre fue creado desde un principio para tener comunión con Dios, para adorar a Dios por todo lo que Él es. ¿Cuántos saben que Él es el único de adoración? Nuestro creador, amén. La Biblia dice que todos somos creación de Él y todo es creación de Él. Todo fue idea de Él y todo fue hecho solo por su palabra. Fuimos creados para adorarle. Entonces, todos los esfuerzos que se han hecho por animalizar al hombre, por hacer ver al hombre como un animal, que se conduzca por instintos, es contrario a Dios. Es amoral, ya ni siquiera inmoral, sino amoral. Es decir, no existe la moralidad, es tan relativa. Y más en esta época de la historia que estamos viviendo. Ya pasó el modernismo y estamos en el posmodernismo. Es evidente que ya estamos ahí. Donde por principio se niegan las verdades absolutas, entonces ya cada quien establece su verdad. Entonces ya cualquier cosa ya no se piensa si es inmoral o si es moral. Es decir, para acabar pronto, ahorita alguien puede decir, yo decido casarme con mi perro o con mi gato.
Y existe todo un aparato legal en donde lo logra. Y como lo hemos visto también, una niña de 6 años de repente decide tomar otra identidad y determina que ya no es una niña de 6 años, sino que es un niño. Y para eso también está todo un aparato legal. Y aún peor, con el consentimiento de los padres, de un día a otro, la hija que tuvieron ya no es hija, sino hijo, supuestamente. Los abuelos de repente, y por la decisión de una infante de 6 años, que toma esta decisión y cambia de tener una nieta que cree ahora que es un niño. Y toda la familia es afectada por la confusión de identidad de uno de los miembros de esa familia. O sea, está de cabeza, hermanos. Hoy más que nunca, mis hermanos, estamos en una decadencia de identidad, en donde los padres y la sociedad misma apoyan y promueven el desenfreno y la confusión de identidad en sus propios hijos. ¿Por qué? Porque se niegan a ubicar el origen del hombre como creación de Dios. Se niegan a adorar a Dios como su creador. Y dicen, no, es que venimos del chango, es que venimos de una amiba, es que venimos de una explosión repentina. Verdades relativas, simples teorías. El hombre, el origen del hombre es creación de Dios. Por lo tanto, el propósito del hombre es glorificar a Dios, adorarle. Cuando llegas ahí, entiendes tu identidad de acuerdo a su palabra, la Biblia, que es la verdad absoluta. En Salmo 103 nos dice reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, dice aquí. Esta es una declaración muy contundente. Y no nosotros a nosotros mismos. Entonces el hombre, mis hermanos, no se formó así solito de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Ni tampoco proviene de una amiba evolucionada. No sé qué adjetivo tenga esto, si absurdo, irracional. La Biblia dice que somos creación de Dios y esto nos da identidad de quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque sabemos nuestro origen. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? En este tiempo en que vivimos, en donde las personas deciden tomar identidades contrarias a la naturaleza que Dios puso en ellos, contrarias al plan divino, contrarios al propósito del hombre que es glorificar a Dios. Por esta razón y cada vez más vemos reuniones de personas que se identifican como iglesias cristianas, pero que ni siquiera son iglesias sino centros de entretenimiento en donde aquellos que asisten y aún presiden llevan vidas contrarias a lo que es ser un cristiano, pero se identifican como cristianos. Si queremos saber el propósito del hombre en el origen de Dios o en el orden de Dios, debemos conocer su identidad bíblica, es decir, su origen, su propósito y su destino. Fuimos creados para adorar, hermanos, y nuestra conducta reflejará a quién nos inclinamos y a quién servimos. En esta tarde Dios puso en mi corazón compartirles este tema, generaciones con identidad. Generaciones con identidad. Porque si queremos conocer para qué fuimos creados y cuál es nuestro propósito,
Debemos saber, y ponga mucha atención en esta pregunta, ¿a quién reconocemos como nuestro Dios? Es decir, ¿conocemos realmente al Dios con el cual nos identificamos? En 1 de Pedro 2:9 dice así, acompáñeme por favor, si es tan amable, a 1 de Pedro 2:9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dígame, ¿cuántos de nosotros podemos portar esta palabra de Dios como identificación? En base al versículo que acabamos de leer, quiero comenzar por hacerle una pregunta. El hecho de decir soy cristiano, soy un escogido, soy creación de Dios, soy nación santa para anunciar sus virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. El hecho de decir lo que somos, ¿cree usted que nos compromete de alguna manera delante de Dios? ¿O solo son adjetivos que nos adjudicamos? Soy cristiana, ¿y tú qué religión tienes? Y ahora, como está de moda, hasta Mickey Mouse es cristiano, hermanos, ¿sí? Todos son cristianos. Repito, ¿cree usted que es un compromiso? Ya cualquiera dice, sí, yo también, tú eres cristiano, yo también. Ah, sí, yo también. Permítame decirle que sí es un compromiso, mi hermano. El peligro está, hermanos, en que muchas veces no tengo el conocimiento de lo que implica llevar la identificación de cristiano. No sé qué compromisos adquiero al portar esa identificación. Y centro todo mi compromiso en venir a la iglesia, traer mis hijos a la iglesia infantil, a que entren a sus clases, ofrendar, en casa orar por los alimentos. ¿Y debemos hacer eso? Claro que sí. Pero eso solamente es una pequeña parte de nuestro compromiso. El compromiso va más allá e implica a cada instante de nuestra vida una actitud ante Él. Y por eso es que es necesario tener claro nuestra identidad bíblica. Cuando tú llegas a comprar y muestras tus tarjetas de crédito, ¿qué te piden? Tu identificación, para que sepan quién eres. ¿Te has preguntado quién eres como convertido a Cristo? El convertirse a Cristo es una acción inicial, pero ¿qué es identificación bíblica? Identificación bíblica es la posición, fíjese usted, es la posición que Dios nos manda tomar por el llamado que Él mismo nos hace a través de su palabra para tomar el lugar que nos corresponde, siendo lavados por la sangre de Cristo. Amén. Y cuando hablamos de identidad, conocer nuestros ancestros nos ubica quiénes somos y de dónde venimos. ¿Cómo eran los primeros cristianos? ¿Cómo vivían las familias cristianas? De manera que podamos tener una referencia de cómo estamos viviendo nosotros hoy en día. La Escritura nos enseña cómo este grupo, la iglesia, se llama iglesia a los que han puesto su confianza en Él. Vemos cómo el señorío de Cristo a través de la obra del Espíritu empezó a afectar sus vidas en el sentido positivo, a través de esa obra que el Espíritu Santo hace en nosotros.
Vemos cómo el señorío de Cristo los empezó a llevar a modificar, a ajustar muchos aspectos de su estilo de vida. Tenemos la referencia de un antes y un después. Y ahora vemos en Cristo. Hay nuevas decisiones, tenemos nuevas determinaciones y nos vemos enfocados solamente en la gloria del Señor. De una forma bien sólida y bien consistente. En la vida de todos ellos como creyentes en lo individual y como familias, pero como grupo, también buscaban el buen nombre, la buena fama, que se hablara bien del Señor. No solamente me refiero a cosas externas, que antes te portabas de una manera y ahora no. Ahora somos mejores, sin lugar a dudas. Y qué importante es eso. Y ahorita vamos a ir profundizando. De las primeras cosas que nosotros notamos en este grupo, la iglesia, es como lo que le mencioné hace un momento, que precisamente ya no están enfocados en sí mismos. Pero a lo que voy es que cuando nosotros estamos bien enfocados en el Señor y cuando nuestras prioridades están en orden, es precisamente el tener ordenada nuestra prioridad lo que nos va a ayudar a tener ordenada nuestra vida. Porque Dios es un Dios de orden. Y debido a eso vamos a buscar tener cada aspecto de nuestra vida alineado a lo que Dios establece como familias. ¿Sí estamos aquí? Una de las constantes en la iglesia primitiva o en los primeros cristianos, según Hechos 2:42, es que eran constantes, perseverantes en reunirse a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús. Tenían comunión unos con otros, se reunían a comer, a orar juntos, se amaban y cuidaban unos a otros. Los cristianos durante el Imperio Romano fueron la gente más generosa del imperio y eran famosos por su desprendimiento. Y bien, a lo que quiero que nos enfoquemos ahora es en esto. Ponga atención. Como principio bíblico, los padres, madre y padre, constituían la autoridad en la familia. Los hijos en las familias judías y las familias se iban convirtiendo al cristianismo eran instruidas en la palabra de Dios. ¿Por quiénes? Por los padres, junto con los abuelos, en su caso en las diferentes etapas de la niñez hasta la juventud. La instrucción desde la edad temprana de los niños era primordial. La ternura del vínculo que unía a los padres judíos con los hijos aparece incluso en expresiones con que son designadas las varias etapas de la infancia. Un ejemplo es que a los 3 años se les daba una instrucción consciente de ciertos pasajes de la Escritura, en pequeñas secciones aisladas, en oraciones que un padre enseñaba a sus hijos en sus años más tiernos. Entonces se enseñaba a los niños desde su edad tierna, desde que estaban en sus mismos pañales, antes de aprender las sagradas leyes o las no escritas costumbres. Los niños eran enseñados a reconocer a Dios como Padre y como Hacedor del mundo. La influencia espiritual y moral de la mujer y del varón, de la madre y del padre, en estas primeras etapas de los niños era evidente, mis hermanos.
y de suma importancia. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es cuando Pablo refiere en la carta que dirige a Timoteo acerca de su abuela y madre. Y lo encontramos en 2 de Timoteo 1:5, cuando él hace referencia a su abuela Loida y su madre Eunice, que lo instruyeron en las Sagradas Escrituras. Una de las herramientas didácticas que usaban en la educación de los hijos era la repetición de los escritos, basados en la cita de Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas podrían ser por cantos y recitadas basadas en las Escrituras. Ahora, ¿qué objetivo tiene el observar el prototipo de familia cristiana en la iglesia primitiva? Si hablamos de identidad bíblica, estudiar las familias cristianas primitivas nos ubica. Nos da un parámetro de comportamiento, de comparación, para ajustar las funciones de cada miembro en la familia de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos ubica lo que es un prototipo? Es decir, cuando algo se forma o cuando algo se hace, tiene un propósito. Como cuando se hace un prototipo de un carro, pues ahí están los ingenieros y los diseñadores y hay un trabajo en conjunto y dicen, este tornillo tiene esta función y este cable tiene esta otra función. Y así es como opera, ya que luego nosotros pues empecemos a quitar piezas y poner piezas que no son las originales. Bueno, pues pensamos que de todas maneras funciona igual. Bueno, pues ya eso corre por nuestra cuenta. Pero eso ya opera fuera del propósito y fuera del diseño. Si bien la familia cristiana, como cada uno de sus miembros y la iglesia tiene un propósito y tiene un diseño y hay un efecto primario en las cosas, entonces nosotros tenemos que tomar como referencia en cuanto a cómo vivían los creyentes, los primeros, el prototipo. Tenemos que ver cómo ellos vivían, porque a lo largo de la historia se ha perdido, se ha malentendido, incluso se han desviado muchas cosas. Y dentro de la iglesia se han establecido cosas que tenemos que revisar. Hoy hay muchas cosas que han penetrado en las familias y que muchas de ellas están basadas en la psicología. Una de ellas es que la autoridad absoluta ya no son los padres, sino que también se propone que nuestros hijos pues también son la autoridad y nos pueden gobernar a nosotros los padres. De acuerdo a la palabra de Dios, la familia no es un gobierno democrático. Y no estoy diciendo que no tomemos en cuenta sus opiniones, pero sí tenemos que revisar ese tipo de pensamientos que están penetrando en nuestros hogares. La educación de nuestros hijos desde la temprana edad la hemos dejado en manos de un sistema corrompido y que poco a poco ha dejado huella en generación tras generación hasta resultar la generación que sufrimos hoy en día. Una generación carente de identidad. Una generación que ha rechazado los principios bíblicos y que quiere ignorar sus orígenes para tener como pretextos sus argumentos, ideologías, que precisamente esos son, ideas de una mente reprobada, sin propósito, sin dirección. El mismo sistema económico promovido con la revolución industrial ha persuadido a la mujer a salir, a trabajar para suplir las necesidades de la familia, que el mismo mundo del consumismo ha determinado que necesitamos cosas simplemente materiales.
pero que la sociedad nos ha hecho pensar que realmente las necesitamos. Por ejemplo, celulares sofisticados, y ya no se conforman con una pantalla modesta, sino que trabajo más tiempo para darles a mis hijos una super mega pantalla, no, pues los tenis de moda y así sucesivamente. Entonces el mismo sistema nos hace que pensar o creer que todo eso lo necesitamos. Los hijos desde muy temprana edad quedan en manos de guarderías hasta 12 horas al día. Así también muchos de ellos son delegados bajo el cuidado de los miembros de la familia como abuelos, los cuales no tienen la responsabilidad de la instrucción, la disciplina y la guía espiritual que un padre o una madre debe a sus hijos. Pero ¿quién ha establecido todo esto? Hay cosas que son inocentes, pero hay otras que no lo son tanto. Pero que se asume que así se tiene que hacer y que tiene que ser así, porque nosotros así lo hemos estado haciendo por muchos años. Y dices, bueno, ok, no tengo problema en seguir haciendo las cosas de esa manera, nada más ubícame dónde nació esa idea. Entonces para eso tenemos que ir a las Escrituras y debemos buscar siempre apegarnos al plan original de Dios. Y usted puede decir, oye, pero bueno, eso fue hace más de 2000 años. Los tiempos cambian. Y sí, efectivamente los tiempos cambian, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Sí, los tiempos cambian en el sentido de que antes no tenían internet, no tenían Facebook, no tenían Instagram, no tenían Twitter, no tenían todas las comodidades que hoy en día, hablando de comodidades, el día de hoy cualquiera de nosotros tiene más comodidades que cualquier rey de la Edad Media. Con eso le dejo esto más claro. Vamos a contextualizar el asunto. El día de hoy cualquiera de ustedes vive de una forma más cómoda que cualquier rey de la Edad Media. Vive en un entorno más limpio, el baño está dentro de su casa, abren la llave, sale agua caliente, prendemos la luz y si tenemos calor, pues el abanico y bueno, prendemos en nuestro auto el aire acondicionado. No sé si me esté dando a entender. No tengo que caminar 2 o 3 kilómetros para conseguir agua. Los alimentos ya incluso los podemos encontrar en el súper, ya hasta desinfectados. Todo está listo y no tengo nada en contra de esto. Nada más tenemos que contextualizar. Y antes que se tenían que hacer todas esas cosas, alcanzaba el tiempo para la instrucción espiritual de los hijos, para la convivencia familiar. Usted y yo, los que somos de mi generación, y la historia nos dice que el hombre, así como la mujer, desde nuestros ancestros, siempre han trabajado, mis hermanos. Desde que amanecía hasta que anochecía, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y siempre han trabajado de sol a sol. Y ahora que tenemos todas las comodidades en nuestras manos y están prácticamente todo hecho, no alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo para estar con nuestros hijos, no alcanza el tiempo para educarlos, no alcanza el tiempo para prepararles una comida nutritiva y mucho menos alcanza el tiempo para instruirles en la palabra de Dios. Algo no está bien.
Antes se podía hacer cuando se tenían que hacer todas esas cosas que le mencioné. Algo no está bien, mis hermanos. Eso es nada más en el aspecto contexto social, en el día a día. Entonces, sí tenemos que ver cómo estaban y trasladarlo a nuestros días, simplemente interpretarlo bien y trasladarlo a hoy en nuestra vida. Trasladarlo a nuestros días y hacer lo mismo hoy en nuestros días que hacían ellos allá con los elementos que tenemos hoy en día. ¿Lo podemos hacer, cree usted? No sé si me esté dando a entender. Sin duda, hay mucho que decir al respecto. Está todo el Nuevo y el Antiguo Testamento y está lleno de instrucción en cuanto a cómo debe ser nuestra conducta como padres de familia, como maestros, como cristianos. Los primeros cristianos vivían en una sociedad difícil, déjeme decirle también. Para ellos, como hoy en día, la inmoralidad estaba a la orden del día también. Y obviamente chocaba con los cristianos. No compartían ni asistían a lugares que la mayoría asistía, como fiestas mundanas, lo que causó cierto rechazo en ellos. Los apóstoles y cristianos predican el mensaje de Jesús y su mensaje va en contra de las costumbres paganas y leyes del Imperio Romano. El fin de los privilegios, la igualdad entre todos los hombres, el fin de la idolatría, el fin de la adoración a otros dioses, la fidelidad a Él, al único Dios, fue la razón por la cual la doctrina cristiana comenzó a tornarse peligrosa para el Imperio Romano. El cristianismo atentaba directamente contra las ganancias obtenidas de sus antiguas costumbres, con la calidad de vida que gozaban algunas minorías. Mientras más crecía la iglesia, más amenazadora era considerada por Roma. Y por esta razón tuvo que pasar a la clandestinidad. Por ende, este se convierte en su piedrita en el zapato, por lo que comienza la persecución a la iglesia. Hoy en día, mis hermanos, nuestras mentes están siendo perseguidas por las tentaciones, las tendencias, deseos de este mundo de una manera tremenda y más que nunca. Y que por falta de identidad como cristianos somos persuadidos a creer que vamos bien, que todo está bien, que no pasa nada, que nos irá bien, dejando en manos ajenas la instrucción de nuestros hijos, entregándolos a las enseñanzas del mundo que les dice que para ser alguien en este mundo tienes que tener una carrera prominente, de un buen empleo, muy buen empleo, el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa. El Internet es uno de los medios más usados por la población mundial en este tiempo. Y un niño desde la edad temprana ya sabe manejar el Internet mejor que nosotros. Podemos verlo en encuestas, desde la edad de los 6 años ya saben manejarlo. ¿Y sabes qué? Uno de los medios de aprendizaje para nuestros niños y también para nosotros es la observación. Este es uno de los medios que queda más impregnado en las mentes de nosotros. De hecho, el comportamiento humano y el patrón de conducta y actitudes en un gran porcentaje se debe a la observación. Por lo que ven, los niños quieren ver, los jóvenes quieren ver, y eso moldea sus actitudes y sus comportamientos.
Los artistas juveniles que antes se veían con mensajes productivos para nuestra sociedad, que nuestros hijos veían de una manera inocente, ahora los podemos ver posando desnudos, en problemas de drogadicción, envueltos en escándalos sexuales y sin identidades, sin ninguna identidad, pues ya no saben si son hombres o mujeres. Pero ¿qué está pasando en el núcleo de la sociedad, que es la familia? ¿Qué está pasando con los padres que son la voz de Dios para sus hijos? Pero la segunda pregunta que más me estremece es esta: ¿qué está pasando con nuestra identidad como cristianos? Es decir, nuestra identidad bíblica como padres y maestros. Acompáñenme nuevamente a 1 de Pedro 2:9 y nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué otra descripción necesitamos saber, hermano, para identificarnos bíblicamente de quién soy yo? ¿Eres cristiano? ¿Te basta con decir que eres cristiano? No nos debería bastar con decir que somos cristianos. Soy asimismo un siervo de Dios, un maestro. Me gusta adorarle, me gusta enseñar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú respondes cuando te preguntan, ¿qué religión tienes? Dice aquí, linaje escogido. ¿Qué es el linaje escogido? Veremos el trasfondo de estos adjetivos tan especiales. Linaje escogido es raza, familia, nos denota también como semilla, descendencia, favorito, género y selecto. En Apocalipsis 5:9, en la sección B nos dice: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vosotros sois linaje escogido. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y ese es un privilegio, ser escogidos. Y somos un linaje escogido. El que hizo posible que fuéramos escogidos fue Cristo con su sangre. Con respecto a la relación que existe de linaje con simiente, que significa esperma, hay algo importante que mencionar aquí, que aún hace de este linaje escogido algo más especial. El linaje escogido viene de la semilla de Dios. Dios dijo: aquí no hay voluntad humana, ni esfuerzo humano. Viene el Espíritu Santo y hace que María quede encinta. ¿Y quién nace de María? El Señor Jesucristo. Y a través del Señor Jesucristo viene el linaje escogido en el cual usted y yo estamos involucrados, estamos injertados ahí, en ese lugar. ¿No da gracias a Dios por eso? Dígame, ¿tuvo que ver la carne en ese linaje escogido? Para nada. Cristo no nació de una relación sexual física, nació del Espíritu Santo, de una mujer virgen. Ese es el linaje escogido, el que viene de Cristo, linaje de Cristo. Ahí comienza. Detrás de Jesús viene un linaje de hombres que a través del esperma natural crearon un linaje de sacerdotes, de siervos. Pero Él creó uno nuevo desde el punto santo de la creación, y es un linaje nuevo, santo, de manera santa lo ha creado. Por lo tanto, los que hemos sido redimidos por Jesús, pertenecemos a la nueva generación, que es la que el Padre engendró. Y esta fue a través de Cristo.
Hermano, todo esto lo explica el apóstol Pedro. Linaje escogido, linaje que Dios escogió para ser su pueblo. Y ahí tenemos otra palabra que es real sacerdocio. La palabra real no habla de verdadero, sino de realeza. Basílicos, que quiere decir que es rey o pertenece al rey. Y sacerdote, como usted sabe, es el nombramiento que el Señor le dio a sus siervos, que el Señor le dio a Aarón, cuya tarea era ser intermediario entre lo que el pueblo le tenía que ofrecer a Dios y también de lo que Dios venía a hablarle a sus siervos entre los sacerdotes. Intermediarios es lo que significa palabra sacerdote. Es un intermediario, es un mediador entre Dios y los hombres. Cuando nosotros entendemos, mis hermanos, el papel del sacerdote y que usted y yo como cristianos hemos sido llamados a hacerlo también nuestra identidad, va mucho más allá que el hecho de decir soy cristiano. Al estudiar el tabernáculo de Moisés, el sacerdote fue el ministerio asignado por Dios a los que Él escogió para servirle de manera exclusiva a Él. El significado de su labor de los sacerdotes se refiere a que eran intermediarios, mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes eran los encargados de mantener el orden en el tabernáculo. De hecho, entre las cosas que ellos tenían que hacer, como ofrecer sacrificios, mantener el incienso encendido, limpiar las lámparas, mantener el aceite, quitar e instalar el tabernáculo, todo eso era mucho trabajo. Eran actividades exclusivas de la tribu de Leví, que ahora de una manera simbólica, porque todo eso era sombra y figura de lo que vendría, de manera simbólica son responsabilidad que nos corresponde a usted y a mí. Ofrecer sacrificio de adoración, que es la obediencia. Y ya no de animales, claro. Mantener el incienso encendido, es decir, buscar al Señor en oración, mantener la luz encendida, el testimonio, el candelero y tantas otras tareas que eran sacerdotales y que ahora pertenecen a cada cristiano, a cada padre de familia, a cada maestro en la iglesia, porque toda la iglesia es real sacerdocio, toda la iglesia, ya no solo un grupo escogido como aquel tiempo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿quién es Cristo en este sentido del sacerdocio? Y sabe, ¿cómo le dijo? Le dijo Pablo a Timoteo, le dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Amén, Jesucristo hombre. Sí, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero cuando usted y yo, como padres de familia, como maestros, nos encontramos rodeados de nuestros hijos, de niños, de adolescentes que no conocen a Cristo, que necesitan escuchar la palabra de Dios para conocer a Cristo, ¿quién en ese momento es el mediador entre Cristo y ellos? Entre todos esos niños y adolescentes, diga conmigo, yo lo soy. Pablo les llama en la carta a los Corintios embajadores de Cristo, a los cristianos, a la iglesia, del ministerio de la reconciliación. Y fíjese qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:20. Como si Dios rogase por medio de nosotros a los que no son cristianos, como si Dios rogara, reconcíliense con el Padre. No pequen más, porque el pecado trae separación entre Dios y los hombres.
Ese es nuestro papel, amados padres. Y maestros también. Somos real sacerdocio. Un sacerdocio que le pertenece al Rey. ¿Está conmigo? El Señor, a través del apóstol Pedro, nos está delegando esa responsabilidad de ser mediadores de Dios entre nuestros hijos e hijas, entre aquellos que no lo conocen. Y así es como Pablo le llamó el ministerio de la reconciliación. En este pasaje de Pedro que usted y yo estamos leyendo, cuando dice real sacerdocio y también sacerdocio santo, ahí hay una connotación que se refiere al sacerdocio de todos los creyentes, ya no solo de la tribu de Leví, sino de toda la iglesia. La primera designación, que es sacerdocio santo, está asociada con la ofrenda de sacrificios espirituales que ofrecemos. ¿A través de qué? De nuestra conducta, mis amados. Nuestra devoción que le agrada a Él. Nuestra alabanza. Pero la segunda designación, que es sacerdocio real, está asociada con la dignidad regia. Es decir, somos sacerdotes para adorar a Dios, para proclamar las grandezas de Dios a la gente. Para eso hemos sido llamados. Así que, hermanos, conociendo nuestra identidad en Cristo, no podemos limitar a decir solamente, soy cristiano. Apocalipsis 5:10, y aquí nos dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. Reinamos sobre la tierra se refiere a lo siguiente. Yo le pregunto, ¿por qué se escoge a alguien como un rey en una nación? Analicemos 3 razones. Número 1, porque se necesita, diga conmigo, se necesita que alguien aplique la ley y la justicia. Se necesita que alguien aplique la ley y la justicia. Y así dicha nación se conducirá rectamente. Por eso debe haber un rey. Número 2, el rey debe ser alguien instruido en la ley y en la justicia también. Fiel a ellas, no corrupto, y saber que su posición es privilegiada. Y número 3, la tercera razón por qué se pone un rey en una nación es porque por su preparación que él tiene, el rey tiene la autoridad para decidir en una nación, conduciéndola a la justicia. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted cree que un padre o una madre cristianos deben instruirse en la ley de Dios para conducir con sabiduría y autoridad a sus hijos? Ahí es donde ejercemos una de las tantas áreas, la justicia de Dios. La autoridad de Dios como padres de familia, pero también como maestros, para aplicar la justicia de Dios en donde Él nos ha puesto como líderes. Y tú eres líder en tu casa, eres sacerdote de tu casa. ¿Quién cree usted que fue el sucesor de Aarón? Aarón era el sumo sacerdote en el tabernáculo de Moisés. ¿Quién fue el sucesor de Aarón? Su hijo Eleazar. Aarón enseñó a su hijo desde pequeñito con su ejemplo en la instrucción y le dijo, mira hijo, este es mi trabajo, vas a limpiar el arca, vas a ordenar los utensilios, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y fue un excelente sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. Mis amados, tenemos una responsabilidad con quienes Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Ahí es donde precisamente comenzamos a ejercer nuestro sacerdocio. Dice Pedro, linaje escogido, nación santa. ¿Ya vio que dice nación santa?
Santo, la palabra santo, ¿usted sabe lo que es? En griego significa separado, igual que en hebreo. Aunque en hebreo tiene una connotación diferente, significa consagrado. También además consagrado es fundamentalmente separado, y por ello, mis hermanos, la escritura en el sentido lo aclara, que es en un sentido moral y espiritual, es decir, separado de pecado, por lo tanto consagrado a Dios. Por eso cuando las personas salen de aquí, de la iglesia, de este lugar, y por alguna razón errónea tratan en sus conductas identificarse con el mundo, no son nación santa. No puede ser. Debemos de ser apartados totalmente para Dios. Y fíjese bien, Dios se expresa de dos formas en cuanto a su iglesia: sus santos y todos los que creyeron. Mis hermanos, la santidad de la iglesia no es un logro, sino un estado al que Dios en su gracia la llama a permanecer. Diga conmigo, permanecer. Debemos purificarnos de toda contaminación, abandonando el pecado y viviendo una vida santa. Por eso es que llegamos a ser templos del Espíritu Santo. Y déjeme decirle, hermanos, que si hemos de portar entonces un distintivo, ¿sabe cuál es ese distintivo de un cristiano? Uno de tantos que lo distinguen de la multitud: la santidad. Diga conmigo, la santidad. Le pregunto, ¿han notado las personas con quien te rodeas, tu misma familia, todos los días, la santidad en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, en la calle, incluso en la iglesia, tus compañeros de trabajo? Quizás no, porque no traes identificación, no traes ese distintivo. En 1 de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo es que somos pueblo adquirido por Dios? Adquirir, mis amados, significa obtener para uno mismo. Obtener, ganar posición. Dios nos ganó en posesión para Él, y lo hizo con la sangre de su Hijo. Pablo les dijo: no se equivoquen, no. Y les dijo: ustedes han sido comprados. Nadie que ha sido comprado hace lo que quiere. Y dice Pablo: por precio fueron comprados. Glorifiquen pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus. ¿Cuántos le pertenecemos al Señor aquí? Hermanos, hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿anunciar qué? Debemos anunciar las virtudes de aquel. ¿Y quién es aquel? Aquel que está arriba en los cielos, Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y sabe qué significa la palabra virtud en griego? La palabra virtud significa arete. Arete. Virtud denota propiamente todo aquello que procura estimación, preeminencia para una persona o cosa, eminencia intrínseca, bondad, moral, virtud, excelencia, manifestación del poder divino.
Hermanos, somos llamados a decirle a la gente allá afuera de manera exhaustiva, de manera explicada quién es Dios. Somos llamados a enseñar y proclamar a nuestros hijos y a nuestras hijas las virtudes de nuestro Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando tienen dudas nuestros hijos o nuestros alumnos y nos preguntan, ¿por qué dicen que Dios es uno solo y luego hay una Trinidad? Y te quedas pensando, porque bueno, hay que explicarlo de una manera exhaustiva, ¿verdad? Y yo te pregunto, hermanos, ¿estamos preparados con la palabra para responder sus preguntas? ¿O les dejamos las respuestas a los pastores? Ay, Jorgito, eso pregúntale al pastor. O el maestro responde cuando no sabe. Bueno, al final, Jorgito, respondemos tu duda. Y no haces extensiva esa duda, quizás, para todos los alumnos, quizás al final de la clase, y no invitas a que otros puedan responder junto contigo. Y ¿sabe qué? Es que muchas veces creemos nosotros que nuestros alumnos entienden toda la explicación de la clase que les dimos, ¿verdad? Pero déjenme decirles que a veces quedan palabras por ahí aisladas que ellos no entienden de tu vocabulario, de acuerdo a su edad. Y al final, entonces, puedes tomar esas preguntas que te están haciendo en ese momento tus niños, tus hijos, tus alumnos, y puedes responderles de una manera exhaustiva con la palabra. Bueno, es que Dios es uno, y es uno con su Hijo y su Espíritu. El Padre, Hijo y Espíritu son tres personas a la vez y cada uno tiene, una labor diferente, y empiezas a explicarles en base a la palabra. Y estás hablando de las virtudes del que te llamó de las tinieblas a la luz. Y que eso que Dios hizo en ti, lo puede hacer en ellos. Y solo tienes que decírselo. Eso nos hace ser mediadores. Cristo mostró su sacerdocio supremo a nosotros cuando dio su vida. Él puso el puente que nos hizo pasar de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos puentes nos corresponde poner a nosotros para que nuestra generación no se esté yendo al abismo? Tenemos que poner el puente, hermano. Para terminar, ayúdame a leer en voz alta. Bueno, lo voy a leer yo, si usted lo lee conmigo. Y dice en 1 de Pedro 2:10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no sabíamos quiénes éramos. Ahora lo sabemos. Escuche bien, hermano. Al inicio de la enseñanza vimos como definición de orden la disposición apropiada de las cosas. Y fíjese bien, de acuerdo a un plan. Y se contrapone con la casualidad y caos. Esa fue la definición de orden. Déjame decirle que Dios siempre tiene un plan perfecto. Y caos es lo opuesto a lo que Dios es, a lo que Dios ha establecido en su creación. Él nos ha dado una identidad a través de la obra redentora de Jesucristo, de acuerdo a su plan perfecto desde la creación, como iniciamos esta enseñanza. Hermanos, toda identidad, ponga atención, toda identidad trae consigo un propósito.
Toda identidad trae consigo un propósito. Que nuestras generaciones, mis amados, sean selladas con la identidad de Cristo a través de nuestro ejemplo como padres y como maestros. Esa es nuestra encomienda, ese es nuestro propósito, esa es nuestra identidad bíblica. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos trae identidad. Señor, tu palabra dice quiénes somos por tu gracia. No por lo que somos, sino por lo que tú has hecho. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para anunciar tu palabra, la salvación por medio de ti. Y ese es el propósito de nuestra identidad que está en tu palabra. Para aquellos que tú has llamado y escogido para adorarte, para elogiarte, para ser piadoso, obediente. Porque, Señor, todo esto implica ser cristiano. Y si alguien aquí no ha tomado la decisión firme, no se ha parado en la convicción firme de lo que es ser un cristiano, ser un sacerdote, aquí estamos, Señor, arrepintiéndonos. Si hemos estado negándote con nuestros actos, con nuestros hechos, y te hemos ofendido sabiendo que durante tanto tiempo nos has hablado de tu palabra, nos has instruido, nos has restaurado, levantado. Tú eres el ser más grande del universo, Señor, y has tenido misericordia de nosotros. Y en este momento yo te invito a que te pongas de pie. Si tú no te habías reconocido como ese real sacerdocio, nación santa, apartado para Él, y simplemente tú decías, sí, soy cristiano. Y si tú habías estado nada más limitado a decir, soy cristiano, pero tú has entendido el día de hoy que Dios ha tenido misericordia de ti y que en esta tarde Él está invitándote y está llevándote con sus lazos de amor al arrepentimiento. Entrégale a Él tu vida e identifica tu vida con Él. Esa identidad bíblica que te hará ser diferente. Nos identificamos, Señor, con lo que tu palabra nos dice. Somos tus siervos. Levanta tus manos en esta tarde si hoy te has identificado con ser ese real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Y te has arrepentido en esta tarde de que quizás tú decías, sí, yo decía soy cristiano, pero en realidad no me identificaba como ese real sacerdocio, como ese sacerdote que es el intermediario entre mis hijos y yo y Jesús. Yo soy ese sacerdote, tu padre o madre de familia, tu maestro. Eres ese mediador que Él ha escogido, que Él ha separado para instruir a los niños, a los jóvenes, para decir allá afuera también quién eres tú,
para anunciar las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y es que, mis amados, debemos menguar y desaparecer para que Cristo crezca en nuestras vidas y así nos podamos identificar y así sepamos realmente el propósito y el plan que desde un principio y de origen Dios tuvo para nosotros. Dios siempre tiene un plan, hermano. Y caos es lo opuesto a lo que Dios es. Pero muchas veces nuestra vida es un caos. Y muchas veces portamos nada más esa identidad superficialmente. Pero tú no te has identificado aún como ese mediador entre esos niños, entre tus hijos, entre tus familiares, entre la gente que está a tu alrededor. Entonces, ¿sabes qué? Esa identidad no ha sido vida en ti. Porque mucho depende que establezcas en ti el orden que Dios tiene para poder entender sus propósitos. El origen determina el destino. ¿Cuál es el origen del hombre? Esa es la pregunta. El origen determina el destino. Dios nos creó para adorarle, para anunciar sus virtudes. Ese es nuestro destino. Sabiendo esto, no tienes por qué preocuparte más. Tu identidad está más que clara. Él nos ha creado, hombre y mujer nos creó para anunciar sus virtudes, para ser sacerdotes. Y dile: Señor, gracias, porque en este momento he reconocido mi identidad en ti, Señor, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Porque, mis amados, esta vida es pasajera. Y este es el tiempo de identificarnos como padre y madre de familia, como maestros, como cristianos, como sacerdotes que somos delante de Dios, para anunciar sus virtudes, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y si alguien a tu lado se ha puesto de pie, pon tu mano. Los pastores que están aquí, los servidores, pongan su mano alrededor de estas personas que se han puesto de pie y por favor oren por ellas. Queremos ministrarles y queremos orar por ustedes. Hay varias personas puestas de pie. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu perdón. El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor nos ha hablado. El origen del hombre es creación de Dios. El propósito del hombre y la mujer es glorificarle, adorarle. Y cuando llegamos ahí, entonces reconocemos nuestra identidad. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por tu palabra bendita. Señor, gracias porque tú has puesto en nosotros, Señor, el orden en nuestras vidas para reconocerte a ti. Y así, de esta manera, ordenar, Señor, nuestros pensamientos, nuestras prioridades, y poder de esta manera, Señor, establecer cada uno de nosotros
que tú, Señor, eres nuestro hacedor y que a ti vamos. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos a ti todo honor, toda gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor.